Dejamos la parte de los números naturales, pasamos a los números enteros, para después pasar a los racionales, para después pasar a los reales, ¿vale? Bueno, esta es la presentación de los números enteros. Para los números enteros, ¿cómo se nos presentan siempre? Nos dicen, tienes el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así te sigues. Pues bueno, también añade los inversos de dichos números, ¿vale? Es decir, tienes el 1, pues bueno, vas a tener también el -1. Tienes el 2, vas a tener el -2. Tienes el 3, vas a tener el -3. Tienes el 4 y vas a tener el -4 y así te sigues para conseguir los demás, ¿vale? Los motivos por los cuales se nos presentan a los números enteros son muy variados, dependen del contexto, al igual que los números naturales, como comentaba en el video pasado. Puede ser para estar contando, puede ser para estar anotando cosas. Uno dice, tenemos números naturales aquí, tenemos números naturales acá, pero ¿qué pasa? Que resulta que los números naturales tienen ciertas limitaciones, ¿no? Ya lo habíamos visto. Si nosotros sumábamos dos números naturales con que alguno de ellos dos fuera distinto de cero, la suma era un número distinto de cero. Entonces, cuando queremos extender las cosas, pues, ¿qué cosas podemos llegar a querer? Podemos llegar a querer que te pase que si tú tienes un número, entonces tengas otro número que al sumarlo con el primero te dé cero. Entonces, si nada más estás trabajando con los naturales, vas a tener una bronca porque no vas a poder tener eso que es muy interesante de trabajar. Ahora, ¿en qué contexto se te puede presentar eso de que tengas números y que los puedas sumar y que te den cero? Pues en un montón, ¿no? Por ejemplo, pues simplemente en ajustes de cuentas o algo por el estilo. Si yo gano dinero lo considero positivo, si yo lo pierdo lo considero negativo y lo voy operando, puedo terminar con pérdidas, puedo terminar con ganancias, etcétera. Es decir, se nos presentan a los números enteros a partir de las limitaciones que tenemos con los números naturales, ¿vale? Y esto puede tener distintos tipos de significados. Ya mencioné ese. Otro que a mí me gusta mucho y que de hecho en los reales voy a hacerle mucho hincapié, era el que se nos presentaba que podías tener una progresión, una, un ordenamiento de puntos, donde ubicas a tus naturales y dices, pues que se muevan hacia la derecha, lo voy a considerar como que son los naturales, y cuando los empiece a mover hacia la izquierda, voy a decir que cambié de signo y voy a estar trabajando con los enteros. Ahí se nos presentan, ¿vale? Con esto que acabamos de hacer intuitivamente, vamos a ponernos de acuerdo. Quiero que observen lo siguiente, ¿qué estaba pasando aquí? Que en primer lugar teníamos a los naturales positivos. No me pregunté cuál era el inverso del cero, aunque esta pregunta tiene sentido, pero tiene un sentido algebraico que después vamos a ver. Pero lo que sí empecé fue con 1, me voy a -1, 2, me voy a -2, 3 me voy a -3, ¿vale? Es decir, si yo tengo un número natural cualquiera, voy a tener otro número que va a ser el menos ese número, ¿vale? Y no solamente eso, sino que aparte, si yo me tomo dos números naturales distintos, el negativo de este y el negativo de este van a ser diferentes, ¿no? -1 es distinto de -2, -1 es el negativo de 1, -2 es el negativo de 2, ¿vale? Y el proceso lo vamos a terminar también aquí con los enteros, ¿no? O sea, es decir, vamos a decir que los enteros son esos, ¿no? Los que constan de los naturales positivos y los que constan del cero y de los naturales negativos, ¿vale? Entonces, bueno, para esto vamos a empezar con una pequeña definición. Voy a decir que los naturales positivos son los números naturales sin el cero, ¿vale? Yo voy a apuntar a que los enteros van a ser los naturales positivos con el cero y con los naturales negativos, y esto lo voy a abordar por el concepto de inverso, ¿vale? Entonces, bueno, acá lo tenemos. Menos va a ser una función que va a ir de los naturales positivos sobre los naturales negativos, que ahora ya lo voy a denotar de esta forma, ¿vale? Si no están trabajando en teoría de conjuntos, vamos a hablar de un funtor que me relaciona lo que sería un tipo natural positivo y un tipo natural negativo, ¿vale? Y se van a cumplir las siguientes propiedades. Para todo n natural positivo,
el inverso de n menos n va a ser no va a pertenecer a los números naturales, ¿vale? Justamente, ¿no? El -2 no consideraba que pertenecía a los naturales y ningún número negativo considero que pertenece a los naturales, ¿vale? Luego también, lo otro que comentaba, para cualquier n y m en los naturales positivos, menos n es distinto, si menos n es igual a menos m, entonces n es igual a m. Lo mismo que decir que si n es distinto de m, entonces menos m es distinto de menos m, ¿vale? Y la tercera propiedad es que para cualquier z que sea un natural negativo, va a existir una n, de tal forma que z es igual a menos n, ¿vale? Hacia ella se apunta con los inversos y eso se describe lo que estuve comentando aquí, ¿no? Esto nos permite describir exactamente lo que estuve comentando aquí. Ojo, y un detalle importante. Ya lo vieron, sobre todo por la parte final del video pasado. Se pueden definir a los naturales a partir de teoría de conjuntos y que cumplan los axiomas de Peano. Fenomenal. ¿Se puede hacer lo mismo con los enteros? Sí, y probablemente en algún momento lo hagamos aquí. Bueno, no sé, por lo menos en un curso de álgebra sí se hace. Yo aquí no lo voy a hacer porque yo más bien me concentro en qué está pasando con esto, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengan presente, ¿ok? Y ahora sí, regresamos. A partir de de todas estas de acá y moviéndonos por teoría de conjuntos, vamos a decir que justamente los números enteros van a ser los naturales negativos, que aquí ya seguía con la notación previa, pero lo puedo simplemente denotar como naturales negativos, junto con el cero, junto con los naturales positivos, ¿vale? O es decir, lo mismo que los naturales negativos junto con los naturales, ¿ok? Y aquí un pequeño comentario que viene a partir de esta definición. Esta es una definición tal cual y es utilizando la unión de conjuntos. ¿Qué quiere decir unir conjuntos? Quiere decir que un elemento pertenece a la unión de A, unión B, unión C, si pertenece a o pertenece a B o pertenece a C, ¿vale? Y ahora sí, el pequeño comentario. Aunque todavía no tengamos función, cuando apuntemos a función, para poder definir una función en los enteros, se tiene que definir qué pasa en esa función para los naturales negativos, qué pasa para el cero y qué pasa para los naturales positivos. ¿Vale? Y bueno, ya tenemos eso, nos vamos a mover ahorita a partir de ahí, pero una definición de una pequeña bronca en la que me voy a meter aquí, ¿no? Yo te explico por qué. Para n y m los naturales, de tal manera que n sea menor o igual que m, vamos a definir la resta de m y n como el único p, tal que n más p es igual a m, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuánto te daría 8 menos 3? ¿Cuánto le tengo que sumar al 3 para que me dé 8? Ah, tengo que sumarle 5. 8 menos 3 igual a 5, ¿no? Es decir, es el P tal que si se lo sumas al más pequeño, te da el más grande. Y esto en la primaria y en todo, pues fácilmente se nos digo que es P es igual a M menos N. Pero como el menos lo estoy reservando para la otra notación, pues ahorita voy a dejarlo así, ¿no? Como resta MN, ¿vale? A pesar de que lo usual es tenerlo así, pero para evitar confusiones. Ya después, ya que se vea que no se generan confusiones porque se llega a lo mismo, ya ponemos para todo menos, ¿vale? Entonces, bueno, con esto, al igual que con los naturales, ya podemos pasar a definir la suma y la multiplicación de los enteros. Empezamos con la suma. No sé si recuerden, leyes de los signos para la suma, signos iguales, se suman y se ta. No sé si se lo habían preguntado con anterioridad, pero de hecho las leyes de los signos para la suma les están diciendo exactamente cómo se suman dos números, ¿no? Es decir, cuando uno pasa de primaria a secundaria o de una educación básica a otro grado, cuando se le presentan a las leyes de los signos, quizás no dimensiona que lo que le están haciendo es enseñándole a cómo operar, ¿vale? Lo mismo va a pasar aquí. Toda esta definición largota son, en pocas palabras, las leyes de los signos, ¿vale? Y ahorita voy a otra interpretación que también me gusta, ¿no? Bueno, entonces para la definición, para n y m en los naturales, aquí se entiende que también se está abarcando el caso cero, n más m, y aquí pongo este simbolito porque quiero decir suma, pero en los enteros,
se define como n más m, la suma que ya tenemos, ¿no? Luego, menos n más menos m, recuerden, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, ¿no? Menos y sumas los dos números, ¿vale? Luego, menos n más m, pues aquí tenemos que irnos con casos. ¿Qué te dice la ley de los signos para la suma? En signos diferentes se restan, es decir, el mayor le restas al menor, y se deja el signo del mayor, ¿no? Tal cual es lo que estamos diciendo. Si n es menor o igual que m, ¿qué hacemos? Restamos m menos n, cuando tengamos un menos n más m, ¿vale? Y acá abajo es lo mismo. Si fuera m más pequeña que n, estrictamente más pequeña, menos n más m se define como menos restarle al mayor, el menor, ¿no? A n, m, ¿vale? Y lo mismo pasa del otro lado para la suma, cuando tienes n más menos m y n más menos m, ¿no? Entonces, bueno, se queda claro que con esto estamos abarcando todos los casos posibles en los que se nos pueden presentar números enteros debido a los axiomas que se nos habían presentado, y con esto ya podemos entender cómo se comporta la suma de números enteros, ¿vale? Alternativamente, y esto me parece muy maravilloso, a mí me gusta desde que se presenta en niveles básicos, ¿no? ¿Cómo es sumar? Tú te tomas el primer número y si estás sumando un número positivo, te mueves esos espacios hacia la derecha, ¿no? Es decir, por ejemplo, si al menos 3 le sumas 2, te mueves 2 espacios hacia la derecha. Menos 3, 2 y 1. Y en cambio, si estás sumando un número negativo, te mueves hacia la izquierda, ¿vale? Estas definiciones tienen un cierto grado de equivalencia cuando suponemos que tenemos también una geometría en la que podemos introducir a los números naturales, pero aquí el detalle es que pues no tenemos en los axiomas algo este estilo de moverte izquierda o derecha, ¿no? Sino que lo que tenemos es que se pueden hacer con los naturales, ¿no? Pero bueno, se atiende hacia allá cuando uno está hablando de esto y cuando uno define con las leyes de los signos qué quiere decir sumar dos números enteros, ¿vale? Aquí lo tenemos y vamos a pasar entonces a lo que es la definición de la multiplicación, ¿vale? Para n y m en los naturales se va a definir n producto m como, pues y lo pongo aquí, es en los enteros, como n producto m en los naturales. Y esto también lo voy a definir como menos n producto menos n. ¿Qué dicen las leyes de los signos para la multiplicación? Nos estuvieron definiendo en todo momento cómo era multiplicar enteros. Las leyes de los signos nos dicen signos iguales, positivo, signos diferentes, negativo, ¿vale? Tal cual lo que nos dice el primero. Y el segundo es donde tenemos signos diferentes. Vamos a definir n por menos m como menos n por m. Y esto igual va a ser lo mismo que menos n por m, ¿vale? Y aquí les digo, cuando asumes y empiezas a trabajar con geometría, pues sí se podría hablar de una equivalencia, pero en general lo que está pasando es, si tú tienes un número n y tú lo multiplicas, y aquí lo tomo con el negativo, pero pues podría también estar del otro lado, si lo multiplicas por un m positivo, quiere decir que vas a sumar moviéndote hacia la izquierda, pues aquí en este caso que es negativo, m veces dicho número, ¿vale? Pero si multiplicas por uno negativo, lo que vas a hacer es, le cambias el sentido, es decir, estaba negativo, se va hacia positivo, y ahí lo sumas, ¿vale? Ese signo negativo tiene el sentido de cambias la dirección, cambias la orientación a la que te estás moviendo, ¿no? Y si es positivo, pues simplemente te vas moviendo por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las definiciones de los enteros, la suma y la multiplicación. Y les digo que si les interesa qué se hace en teoría de conjuntos para construir a los enteros, se pueden dar una vuelta, aunque necesitan un poco de conocimientos más técnicos, pero no es nada que no se vea en un curso de álgebra superior, ¿vale? Entonces, bueno, los veo en la próxima.